Gracias al Señor porque pertenecemos al cuerpo de Cristo, porque nos conocemos, nos abrazamos, nos escuchamos, hay cosas bonitas de los unos con los otros y alegra el corazón el podernos ver. Así que es bonito vernos y alivia muchas cosas dentro del ser. Bien, entonces dentro de esta vida que estamos llevando, en este tiempo que el Señor nos tiene, estamos aquí todos con un propósito. Y decía Rick Warren, sí creo que hemos leído este libro, ¿verdad? Una vida con propósito. Entonces hoy vamos a hablar de lo que es el llamado, ¿verdad? Un llamado que el Señor hace ya estando en Él. Es como hay más claridad, hay discernimiento, estamos conectados con lo que Él ha dispuesto para nuestras vidas. Y por aquí dice, antes que usted y yo naciéramos, éramos conocidos y fuimos consagrados. Ahora, la razón cuestiona, porque dice, ¿cómo antes que hubiéramos nacido ya éramos conocidos y consagrados? Entonces ahí la razón no lo entiende, ¿verdad? Y es uno de los secretos del Señor. ¿Cómo? Cuando no había ninguna molécula mía, no había nada de mi ser, Él ya me amaba, porque ya existía en Él. Yo no puedo existir si Él no me hubiera amado desde ese momento que no hubiera ninguna molécula. Es increíble, ¿verdad? Es decir, no había nada en el espacio mío, pero Él ya me amaba y ya existía en Él. Es algo que no se puede explicar. Es más allá de lo que podemos entender. Pero como le creemos, le conocemos, eso trae gozo y trae paz. Mucho gozo porque sabemos que estamos con un propósito. Entonces, conocidos. Dice que para que alguien sea amado, tiene que ser conocido. Si no es conocido, no lo puedo amar. Por eso en la familia nos amamos tanto, porque nos conocemos cómo dormimos, cómo nos levantamos, cómo nos gusta el café, cómo nos acostamos, los momentos en que estamos indispuestos, cuando estamos molestos, cuando estamos tristes, cuando estamos alegres. Todo eso es parte de una vida de convivencia y en esa convivencia somos conocidos. Por ejemplo, alguien decía, es que a mi papá le gustan las tortillas de tal manera, es que a mi esposa le gusta de esta manera que yo le hable. Entonces, en esa convivencia, en ese conocimiento, nos logramos amar, aprendemos a amarnos. Pero miren qué hermoso que el Señor, antes de que existiéramos, nos conocía y nos amaba. Conozco y amo y protejo. Si no conozco, no amo, y si no amo, no protejo. No puede ser que amo sin conocer, no se puede amar sin conocer. Para amar hay que conocer y el Señor nos conoció. Y entonces en ese llamado posiblemente alguna pregunta, que le llaman las preguntas existenciales, en algún momento de la vida, yo no sé si les pasó a ustedes, a mí sí me pasó, y era esa parte de preguntarme ¿para qué estoy aquí en la tierra? ¿Para qué vine? Yo no sé si usted se lo hizo. Yo me lo hice por mucho tiempo, en el tiempo de adolescencia, en el tiempo de la juventud. Es posible que algunos lo vivan, esta pregunta, en su etapa de niñez, otros mucho en la etapa de adolescencia por los cambios que se dan y por esa búsqueda de identidad. Otros posiblemente más maduros y otros posiblemente también ya en la edad muy adulta. Todavía puede surgir esta pregunta, ¿para qué estoy en la tierra? Porque no ha habido un encuentro que llene su corazón y dé propósito a su vida. Entonces, posiblemente, y aunque estemos sentados aquí, si esa pregunta todavía está, no nos debemos de sentir mal o como extraterrestre, ¿verdad? Sino
que este es el momento que el Señor ha propuesto para que tengamos una respuesta a esa inquietud del corazón, que hay un vacío, que hay una inconformidad. Porque si yo me hago esta pregunta, ¿para qué estoy aquí en la tierra? Eso significa que yo no tengo paz, que yo no tengo gozo, que yo no tengo dirección y que ando en la búsqueda de algo que pueda satisfacer mi interior. Por eso, en este momento, hermanos, nuevamente, si en algún momento nosotros, estando aquí, nos sentimos así, este es el momento que Dios está hablando a nuestra vida para dar esa razón. El estar sentados en una congregación, en un templo, no nos dice que necesariamente conozcamos al Señor en algún momento, pero llega ese momento donde el Señor dice, quiero que me conozcas. Entonces dice, ¿para qué estoy aquí en la tierra? Y los niños, los jóvenes lo hacen mucho y comentan, los filósofos hablan mucho también de esa parte existencial. En Proverbios 11:28 dice, una vida dedicada a las cosas materiales es una vida muerta, un tronco seco. Bueno, ¿y cómo es eso? Yo no sé si han visto y han tenido la experiencia de tomar alguna rama seca, algún tronco viejo, o no sé si han tenido la oportunidad en su casa de tener una viga tan vieja que se rompe con las manos. En mi casa pasó eso, era tan vieja la viga que se rompía como un cartón, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿verdad? La palabra nos dice, una vida dedicada a las cosas materiales es una vida muerta, un tronco seco, o sea, no tiene absolutamente nada de vida. ¿Por qué hace esta comparación? Porque cuando nosotros, y pensamos siempre en esa pregunta, ¿para qué estoy en la tierra? Muchas veces el hombre busca satisfacer ese vacío a través del éxito, a través de poner en acción todas las capacidades, habilidades, inteligencia, dotes que pudiera tener y desarrollar en algún momento de la vida, mientras va creciendo desde que estamos pequeñitos, algunas veces desde que vamos desarrollándonos con algunas destrezas en el kinder, escuela, colegio, universidad. Y entonces desarrollamos todo lo que el Señor nos ha dado y pensamos que a través de eso y el éxito en el estudio, en la universidad, en el trabajo, se va a llenar ese vacío. Pero en algún momento de la vida nos damos cuenta que no. Es posible que no hayamos ido a la universidad, al colegio, tampoco a la escuela, pero que sí seamos muy exitosos en los negocios, en las empresas que tenemos. Es posible que seamos muy habilidosos en negociar, en poder tomar decisiones. Hay personas que son muy habilidosas en la toma de decisiones. 1, 2, 3 y listo, ¿verdad? Porque tienen esa parte, han desarrollado esa parte cerebral, ¿verdad? El izquierdo y el derecho, los hemisferios, así como son los varones, ¿verdad? Que son fáciles para tomar decisiones. Para nosotros las mujeres es un poco más difícil porque nuestro cerebro está conectado con las terminaciones nerviosas en la parte del hemisferio derecho de la razón, y entonces nosotras sentimos mucho, si le damos mucho espacio a las emociones, y eso nos complica la vida para tomar decisiones. Pero en Cristo es diferente porque ya no gobiernan las emociones, sino que gobierna el Espíritu Santo. Pero en medio de eso, de ese diseño, por eso a nosotras nos cuesta tomar un poco más decisiones. El varón no, es negro y blanco, punto, ¿verdad? Hay un perro que está ahí y que nosotros, ay, pobrecito, el perro, que no sé qué, hay que... Y el varón, sí, un perro, hay que ayudarle. Y listo, no hay nada más, ¿verdad? Entonces, acción. Entonces, en ese sentido, nosotros aprendemos y desarrollamos muchas habilidades. Y en algún momento, por ser exitosos en las relaciones también, a veces eso causa mucha satisfacción y claro, somos seres hechos para relacionarnos permanentemente, pero eso tampoco llena completamente el corazón, satisface momentáneamente. Los éxitos de la vida satisfacen momentáneamente. Todo es bueno en el Señor, pero eso no nos completa en el Señor. Entonces, cuando nosotros nos volcamos a tener mucho dinero,
mucho éxito, mucha fama, mucho prestigio, carro, casa, dinero, cuentas bancarias, no está mal. Pero si el corazón está dedicado a eso, entonces está esa parte que en una vida dedicada a las cosas materiales es una vida muerta, un tronco seco. Por eso mucha gente anda de viaje en viaje, de relación en relación, de trabajo en trabajo, a veces de congregación en congregación, porque está centrando su corazón en las cosas superfluas. Pero en cambio nos dice la otra parte, una vida moldeada por Dios es un árbol floreciente. Hay un contraste entre una vida centrada en lo material, en lo que se acaba, en lo que se termina, y una vida centrada en Dios y en esa búsqueda constante, porque nosotros necesitamos buscarlo. Entonces, en Cristo la vida florece. No es que no vamos a tener contratiempos, dificultades, situaciones muy difíciles que en algún momento pudieran ser un estorbo para crecer. Pero como estoy con Cristo, yo subo esa grada, paso ese valle de sombras. A mí me gusta mucho cuando el salmista dice, cuando andes por valle de sombra, no temeré mal alguno. Cuando pase por ahí, significa que una situación dura que estamos viviendo en la vida, no vamos a permanecer en esa situación, a menos que nosotros nos resistamos a ese trato del Señor. Vamos a permanecer y, como decían a veces nuestros consejeros, va a repetir la materia, va a repetir la clase porque se está saltando el cerco. Entonces, cuando estamos enfrentando una situación en la vida en la cual Dios está moldeándonos, cambiando nuestra forma de ser y de pensar, si nosotros somos dóciles, vamos a avanzar, vamos a pasar por ese valle de sombra, vamos a llegar a la luz, vamos a subir esa grada y seremos permanentemente como un árbol floreciente, con agua. Hay un salmo también que dice que es como un árbol, ¿verdad? Que en todo tiempo da fruto, que está floreciente porque su fuente es Cristo. Entonces, ¿para qué estoy en la tierra? Para buscar la fama, el éxito, el prestigio, la comodidad. Sería vacío y temporal y nunca sería feliz. Llegaría a una edad bien adulta, miraría hacia atrás y miraría con tristeza mis años de vida. Si me dedico a conocer a Dios y servirle, porque por ahí hay varias cosas que nos hacen muy felices permanentemente en Él, entonces yo voy a ver atrás y voy a verlo con felicidad, no voy a ver años perdidos. Siempre estamos en un buen tiempo, no importa si tenemos 7 años, 5, 20, 30, 50, 80, siempre es una oportunidad para empezar de nuevo en el Señor. Entonces, ¿para qué estoy aquí en la tierra? Para vivir una vida floreciente. Dice en Jeremías 1:5, una vida, un futuro, una eternidad segura. Dice la palabra, yo había determinado tu futuro. Esta es otra versión, ¿verdad? Entonces dice, antes que nacieras yo te había formado en el vientre de tu mamá, yo ya estaba en esa parte materna. Yo había determinado tu futuro en ese momento que no existía ninguna molécula de nosotros. Es así como no veo nada naturalmente, pero en él ya existía. Entonces dice, yo en ese momento que te pensé, te anhelé, te diseñé en mi mente y en mi corazón, yo lo pienso así, que el Señor me lo dice a mí, ¿verdad? En ese momento que yo te pensé, que yo te diseñé, que puse mi corazón, mi amor en ti y puse toda la estructura física externa y puse también mi corazón dentro de ti con todas las habilidades, dones, llamado y talento. Entonces yo ya había determinado para qué te iba a hacer, para qué te había diseñado. Eso es lo que se está diciendo en esta parte. Entonces determiné tu futuro, estoy segura, no tengo que tenerle miedo a lo que venga, independientemente de lo que esté pasando en este momento en mi vida. Debo de confiar en esa palabra que Él me está dando, porque Él cumple su palabra. Él es verdadero, Él es fiel, Él permanece. Entonces dice, yo había determinado tu futuro desde que estabas
formándote en el vientre de tu madre. Ahí en esa gestación, Él estaba. Y el salmista en otro pasaje dice, mi embrión vieron tus ojos y nada de lo que estaba pasando se te pasó por alto. O sea, mi estatura, mi color de piel, todo absolutamente, mi sonrisa, el timbre de mi voz, el volumen de mi voz, el color de los ojos, todo, absolutamente todo. Si iba a ser muy de muchas relaciones o si iba a ser más apartada, todo estaba en Él diseñado. O sea, no hay error. Ninguno de nosotros somos un accidente. Ninguno de nosotros somos un error. Si alguien en algún momento nos dijo eso, no es cierto. Hay que desecharlo porque eso quita espacio a la verdad de Dios y me limita y crea una barrera a que yo logre todo lo que el Señor ha determinado para mi vida. Desde que estabas formada en el vientre de tu madre, Él estaba cuidándome ahí. Él estaba en esa casita bien segura, Él estaba ahí viéndome cómo crecía. Antes que nacieras te escogí. Es decir, hermanos, no es como en un concurso o cuando estamos en una empresa buscando trabajo y que nos seleccionan y hay que esperar ver quién califica. Nosotros calificamos en el Señor desde el momento en que nos creó y eso es grandioso. O sea, estoy calificado en el Señor, no por hombres, no por habilidades, no por exámenes, no por belleza. Estoy calificado en el Señor porque Él me escogió, Él me diseñó y yo debo estar segura de eso. Y además te consagré, te aparté, te santifiqué y te hice mi vocero ante el mundo. Es decir, te considero que eres capaz en mí de poder representarme, hablar de mí y que otros me conozcan a través de tu vida. Es decir, tú eres una persona calificada en el Señor para poder mostrarlo a Él y atraer a las personas a través de su amor y todo lo que cada uno de nosotros logramos hacer en Él. Entonces, determinado nuestro futuro, escogidos y somos voceros de Él. Es decir, cuando se escoge a alguien, cuando está en un proceso de selección y se le escoge, es porque es una persona calificada y además es una persona confiable. Es decir, le puedo delegar esta posición, el manejo de esta porción de la empresa, porque es una persona confiable por lo que yo he visto en su currículum. Entonces, en este caso, el currículum, quien lo diseñó fue Dios. Él es el que elaboró nuestra carta de presentación. Y dice que, ¿cómo contestó también esta pregunta? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Todo comienza con Dios. Todo comienza con Dios. Y él, en Efesios 1:1 dice, en Cristo descubrimos quiénes somos. Cuando hay ese problema de falta de identidad, que no logro determinar qué estoy haciendo, quién soy, cuando me comparo con los demás, cuando me siento menos que los demás, cuando me siento más que los demás, cuando estoy haciendo esas comparaciones, falta esta parte de identidad, quién soy en Dios. No tengo por qué compararme, porque soy único, soy única y no me tengo que parecer a nadie, no tengo por qué copiar modelos. El modelo que está en mí es el modelo de Cristo y a quien puedo imitar es a Cristo. Entonces, no hay ningún espacio, no hay ninguna duda para que yo me sienta menos que los demás. No puedo sentirme menos que los demás. Un hijo de Dios no se puede sentir menos que nadie porque fue elegido, fue diseñado, fue pensado, fue creado, fue anhelado por el Señor. Es como cuando dos personas se unen, una pareja. Entonces se unen por amor. Y lo primero que quieren tener son hijos. Es lo primero que quieren tener. Y lo hacen pensando con ese amor que los une. Y ellos dicen, se parece a mí o se parece a ella. Y en realidad no se parece a ninguno chiquito, ¿verdad? Y dicen, qué lindo. Pero ellos lo ven en ese amor que tienen, ¿verdad? Pero realmente no se parece a ninguno. Ahora, imagínense ese amor de mamá y papá
cómo acoge aquella vida. Pensemos en el Señor, cómo nos acoge sin haber una molécula de nosotros. Y ya Él nos ama con esta determinación. Entonces dice, en Cristo descubrimos quiénes somos. Descubro mi identidad, descubro mi valor, descubro quién soy. En el CDI hay un currículum de 7 unidades. Un libro dividido, organizado en 7 unidades. Y la primera unidad que se le da a cada grupo de edad, desde los de 3 a 5, 6 a 8, 9 a 11, 12 a 14, 15 a 18, le estoy haciendo promoción al CDI, a los niños del CDI. Entonces, el primer librito que se enseña es ¿quién soy yo? Es tratando de buscar su identidad en Cristo. Es lo primero que se le enseña a un niño en un kinder, en una escuela. Hay lecciones programadas para que él tenga claro quién es. Soy varón, soy niña, para tener identificada esa identidad, esa naturaleza. Entonces, en Cristo es igual. En Cristo dice, descubrimos quiénes somos y para qué vivimos. No hay duda, no hay pérdida, no estoy en la oscuridad. Y si en algún momento, hermanos, nos sentimos así, yo creo en esta palabra que 2 son mejor que 1. Entonces, no tengamos pena ni vergüenza de acercarnos a un hermano y decirle, yo me siento que no sé quién soy. Es válido, no hay condena, no hay vergüenza. Quien condena es Satanás y le pone vergüenza para que usted no pregunte, para que se quede en la oscuridad y en ese hoyo. Entonces, si yo tengo la duda, ¿quién soy? ¿Verdad? Si me siento menos, si me siento más, si estoy a la defensiva, si permanezco en una situación de estar a la defensiva, si permanezco en una situación de ira, ¿verdad? De muchas situaciones que quizás me dominan las emociones, entonces busquemos un hermano maduro en la fe y digámosle, yo me siento de esta manera, ¿verdad? Entonces aquí dice, descubrimos quiénes somos en Cristo y para qué vivimos. Es decir, tengo una razón para qué existir. Y nosotros pasamos por diferentes procesos en la vida y va cambiando porque cuando estamos chiquitos hay un propósito en medio de esa edad. Cuando estamos adolescentes también, pero siempre la razón de vivir va a ser Cristo. A lo que me refiero es que posiblemente la tarea, el lugar cambie de acuerdo a la edad y de acuerdo a algunas situaciones que estamos haciendo. Pero la ruta trazada siempre va a ser Cristo. Dice, mucho antes de que oyéramos hablar de Cristo y pusiéramos nuestras esperanzas, Él nos tenía en la mira. Qué bonito que algunos dicen, te estoy viendo, te estoy viendo. Entonces el Señor dice, te tengo en la mira. O sea, yo estoy viéndote, yo sé dónde estás, yo sé quién eres. Tenía planes para que viviéramos una vida gloriosa. Y aquí les comento un testimonio. Estaba hablando con una amiga, ella vive con su papá y su mamá, que son de 70, 80 años, solo viven los 3, y me contaba que su papá de 76 tiene demencia, ¿verdad? Y que va aumentando cada vez. En 6 meses la demencia le ha aumentado terriblemente. Dice que el año pasado él se perdía en su mundo una vez a la semana, pero que de 6 meses para acá es al contrario, él vive en su mundo perdido y tal vez un día a la semana lo reconoce. En la noche él se ha escapado y es un señor de 76 años, se salta el cerco y se va a la calle en la madrugada. Entonces yo le decía, ay, qué pesar, qué difícil la situación que están viviendo, ¿verdad? Porque las 2 son mujeres, la mamá que tiene también ya sus años y ella, pero ella no puede cuidar al papá cuando llega de trabajar porque ella se va a cuidar a la abuelita. Entonces la mamá pasa 24/7 y la mamá ya está agotada de esa situación, ¿verdad? Porque dice que el baño está enfrente del cuarto y él no lo halla. Se va a buscar en toda la casa y el patio y no logra encontrar el baño.
Yo le decía, qué difícil lo que están viviendo. Y lo siento mucho, ¿verdad? Pesarándome. Pero para testimonio, ella decía, pero lo que el Señor dice es que no nos va a poner ninguna carga que no podamos soportar. Entonces, yo fui la evangelizada, ¿verdad? Y después me dijo, esto no se compara con la gloria que vamos a vivir en el cielo con Él. Entonces, minimizó el sufrimiento y elevó la gloria del Señor. Y era una conversación. ¿Y la situación de ellos es dura? Es dura, bien dura, pero no se deja aplastar por lo que están viviendo, sino que tiene sus ojos puestos en el Señor, tiene su mente puesta en el Señor. Claro, si yo empiezo a pesararme y a hacerlo anímicamente, voy a quedar aplastada. Entonces, viviremos una vida gloriosa. Quería comentarles eso porque es cómo testificar en medio del sufrimiento, en medio del dolor, cómo testificar la esperanza de que Cristo nos sostiene y podemos confiar en Él. Amén. Entonces, todo comienza con Dios. En Efesios dice, Pablo comienza a hablar sobre la idea de la herencia. La herencia era un concepto de gran importancia en la sociedad antigua. La mayoría de las personas trabajaban en el mismo oficio que sus padres y en muchos de los casos no tenían oportunidades de ascender de posición en sus trabajos. Por lo tanto, la gente deseaba recibir herencias de valor. ¿Cuántos han recibido alguna herencia? ¿Nadie? Sí, es rico, ¿verdad? A mí me han heredado 2 veces. No soy millonaria, pero he sido heredada. Y es un cuidado que uno recibe de parte de su familia, ¿verdad? Entonces, Pablo lo compara con esta parte de una herencia, ¿verdad? Es algo ser rico, ser beneficiado, ser cuidado, ¿verdad? Entonces, dice, por lo tanto, la gente deseaba recibir herencias de valor. Sin embargo, ¿qué herencia tenía Pablo en mente? La herencia del creyente es doble. Nosotros tenemos una doble herencia. Primero, nos convertimos en hijos de Dios. Eso es lo primero que nosotros. Y al convertirnos en hijo de Dios, nos da el derecho. ¿Saben qué es tener un derecho? Es con toda legalidad reclamar un beneficio. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos ese derecho de esperar, de recibir una herencia. Estamos seguros con esa herencia del reino de los cielos. Segundo es, recibimos la eternidad con el Señor, en la que habitaremos en su justicia para siempre. Entonces contamos con 2 herencias, la de hijos y la de la eternidad. Por eso debo estar consciente que lo que vivo aquí es pasajero y toda situación difícil de sufrimiento va a pasar, va a terminar, por muy dura y permanente que parezca y que la vivimos intensamente, va a terminar. Esa es la esperanza que tenemos en Él. Y dice en esta parte del llamado, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vemos en la Biblia muchas historias de muchos hombres que aceptaron el llamado del Señor y todos sufrieron, todos, pero no renunciaron a ese llamado. Cuando somos llamados, nos desacomodan. La comodidad en que estábamos se pierde. Y entonces eso nos hace sentir así como ¿dónde estoy? ¿Qué está pasando? No, yo no quiero esto de esta manera, pero en el llamado salimos de la zona de confort. Y un amigo decía, yo le decía, sí, en eso hay sacrificio. Entonces él me decía, no hay sacrificio. Hay esfuerzo, me dice, porque el sacrificio mayor ya lo hizo Cristo. Se me quedó también. Entonces, gracias, amigo, aquí está él. Entonces, esa parte en el llamado nos demanda un esfuerzo, así como le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y se lo dijo varias veces, está en el capítulo 1, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. En el llamado, obligatoriamente tenemos que esforzarnos,
y tenemos que ser valientes porque nos vamos a enfrentar a cosas nuevas que nunca hemos vivido y cosas duras. En medio de eso puede haber escasez de comodidades, de dinero, de alimento, de vestuario, puede haber escasez de salud, puede haber rechazo, puede haber marginación, pueden haber un montón de cuestiones, de maltrato, pueden haber una cantidad de situaciones que se pueden padecer en medio de ese llamado que el Señor nos hace. Entonces, son llamados como lo dice Romanos 8:28. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Estar convencidos que en medio del llamado, yo estoy clara con ese llamado. Me hablaba ayer con una maestra también de niños y ella hablaba de una situación de un niño que ella decía, si eso pasara con uno de mis niños, yo estaría llorando, porque se dio cuenta de una historia de dos niños que están siendo seducidos por sectas, por los mormones. Entonces ella lo decía con sus ojos llorosos y me dice, y es que estar con niños se necesita tener llamado. No podemos seleccionar a cualquier persona, tiene que estar segura que ama y que quiere estar con los niños y que va a ser una pastora de niños y que va a estar 24/7, porque son vidas, me dice. Entonces, este niño que está siendo seducido, a mí me duele, me dice. No es de los míos, pero me duele. Entonces, eso me preocupa, decía. Entonces, era bien claro su llamado al trabajo con los niños y dedicada a esta parte. Entonces, Dios va a suplir. Dios, todo lo que necesitamos lo va a dar. En medio de esa escasez, Pablo decía, sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. Es decir, eso no me aflige. Y es como subir una grada grandota. No me aflige la escasez, no lo que tengo en mano. Sé que aunque no tenga en mano aparentemente, Él ya lo pondrá en mi mano lo que necesito. Es ver con fe y estar convencida de que Dios lo hará, porque Él está cuidando de mí como hija. Seguridad en Dios. Pablo nuevamente vincula los conceptos de la predestinación y la voluntad de Dios en un solo versículo. Pablo tenía confianza porque sabía que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que creen en Él, lo que acabamos de ver, Romanos 8:28, lo cual se basa tanto en la enseñanza general de las Escrituras, por eso es la necesidad de conocer a Dios a través de las Escrituras. Mientras yo no lo conozca y no dedique ese tiempo, no voy a saber quién es Él y no voy a poder depender de Él porque no lo conozco. Para depender de Él, necesito conocerlo. Entonces, como en la experiencia de vida que tuvo Pablo, dos cosas, la palabra y su experiencia en Cristo, porque sabía que Dios cuidaría de sus necesidades a través de todo tipo de circunstancias. Pablo tuvo que pasar por muchas dificultades y momentos de gozo a lo largo de su vida. Y es que en el llamado sí hay padecimiento, y sí lo sabemos, sí se padece. Y sí hay que esforzarse, no es fácil, pero el punto es decirle que sí al Señor. No va a ser cómodo, generalmente es caminar la mía extra, es hacerlo a la manera de Dios. Amados, nosotros tenemos temperamento, tenemos características, tenemos habilidades, pero cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, estamos fallando en el llamado. Porque estamos quizás afectando a otros y afectando la obra de Cristo. Por ejemplo, si somos o hemos sido perfeccionistas, entonces pudiéramos estar maltratando a los demás por querer que hagan las cosas a nuestra manera. Es diferente la excelencia al perfeccionismo. El perfeccionismo está relacionado con mi ego, con mi yo. Quiero sobresalir, me gustan las cosas así, tiene que ser de esta manera. Pero lo que es la excelencia es hacer las cosas a la manera de Dios. No van a ser perfectas. Y cuando trabajamos en equipo,
todos crecemos. Pero cuando demandamos exageradamente, cuando somos demasiado exigentes, limitamos la capacidad del otro. Cuando somos muy absorbentes, que tratamos de que todo sea al extremo, limitamos que el otro pueda dar lo mejor a Dios. Entonces, hacer las cosas a nuestra manera no es hacer las cosas en excelencia. Eso es hacerlo en el perfeccionismo, en el egocentrismo personal, que es una área que necesitamos entregar a Dios. En ese perfeccionismo generalmente sé bien estructurado, sé bien meticuloso, pero al extremo. No es malo ser detallista, no es malo, porque hay quienes tenemos esas características, pero es ahí donde nosotros tomamos la mía extra y absorbemos esa parte de detalle, para que el otro, mientras crece y aprende, entonces va conociendo cómo se hacen las cosas cada vez mejor. Entonces hay que tener mucho cuidado en el llamado. También hay que cuidar no delegar todo, porque si en mi llamado yo le distribuyo a todos y yo no hago nada, entonces no estoy cumpliendo mi llamado. Es decir, hay que cuidar los extremos, ni darles todo, cargarlos, ¿verdad? Ni hacerlo todo. Ninguno de los dos extremos es bueno, porque estamos trabajando a nuestra propia manera. Entonces hay que cuidar mucho esta parte. Luego esta parte de confianza, dice, bienaventurados son aquellos que confían en el Señor. Son como árboles plantados a la orilla de un río. Son raíces que penetran profundamente el agua. Tales árboles no se molestan por el calor, ni se preocupan por los largos meses de la sequía. Qué palabra, ¿verdad? O sea, no me afecta nada. Una amiga dice, pasa, ¿verdad? Pasó una situación difícil, esto y esto y lo otro, pasa, no pasó nada, ¿verdad? Entonces, la convivencia con ella nos enseña mucho a no ser tan intensos en las situaciones que pasan mientras vivimos el llamado. Entonces dice que no me va a afectar en medio del caos y en medio de las situaciones difíciles, no voy a salir tan afectada, ¿verdad? Si hago las cosas a la manera de Dios y paso el proceso. Obviamente, hay situaciones difíciles, algo hay que aprender. Dios algo está moldeando. ¿Ustedes se acuerdan del primer versículo que dice Dios moldea? Entonces Dios está moldeando. Y ser dóciles y dejar ese espacio para que Dios pueda moldear. Sus hojas se mantienen verdes y continúan produciendo fruta deliciosa. Es decir, que el contacto con los otros va a bendecir. El contacto con los otros va a hacer sentir bien al otro. El contacto con los otros le va a hacer crecer. Cada contacto, cada palabra, cada mirada, cada abrazo, cada presencia le va a hacer crecer, porque dice ahí es fruto delicioso, fruto abundante. Por rato se va esto, ¿verdad? La convicción, debo tener convicción en el llamado. Debo saber que Dios me ha llamado y debo estar segura de los dones, talentos y habilidades que Dios me ha dado. En esta convicción dice, porque todo, absolutamente todo, arriba y abajo, visible e invisible, todo tuvo su comienzo en Él y encuentra su propósito en Él. ¿Qué significa esto? Que debo estar segura que todo donde estoy, en el momento que estoy, en el tiempo que estoy, lo que estoy haciendo, todo viene del Señor. Que no lo he provocado yo, que no lo he generado yo, sino que es la oportunidad del Señor para conocerle y para servir y para crecer. Siempre en cada situación voy a crecer, nunca voy a dejar de aprender. Voy a dejar de aprender cuando ya me muera. De lo contrario, puedo tener 70, 80, no importa. Puedo aprender tecnología, puedo aprender porque tengo la capacidad dada por el Señor. ¿Cuántos dicen sí, sí puedo? Bien, y esta parte quería reforzarla, la identidad. En Cristo descubro quién soy.
¿Y para qué vivo? Es decir, cada día que me levanto con ánimo, con fuerzas y sé lo que voy a hacer. El Señor me tiene en un lugar y disfruto cada tarea. Disfruto ese momento de, no sé, de llamar a un hermano, de elaborar una agenda, de hacer una compra, no sé cuántas cosas sean según el rol que usted tiene, pero disfruto ese momento, disfruto esa actividad, porque es parte del llamado. Cuando estoy en el lugar correcto, en el momento correcto, yo lo disfruto. Si no lo disfruto, tengo que preguntarme qué pasa. Y también tengo que aprender, porque quizás sea algo nuevo, pero debo de hablar con el Espíritu Santo a ver qué sucede. Ya mis esperanzas están en Dios y vivo una vida gloriosa. Y aquí, esta parte es sumamente de afirmación. Dice, llamado, dones, talentos y habilidades. Cuando estaban, ¿verdad?, en el tiempo de Moisés, preparando toda la parte del arca, el templo y todo eso, entonces dio una palabra el Señor a un joven y le dice, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera para trabajar en toda labor ingeniosa. Entonces, el llamado siempre, generalmente, va alineado a los dones, talentos que el Señor me ha dado. En algún momento uno puede decir, no puedo, así como decía Moisés, no, yo no puedo hablar, ¿verdad? Por una parte es una negación y por otra parte es, no lo quería hacer posiblemente, ¿verdad? Y otra parte es desconocimiento. Ahora, nosotros, hermanos, en el Señor debemos estar seguros que nos ha dado al Señor para ser buenos administradores de su gracia. Yo no puedo decir, es que no, yo no sé, yo no puedo decirlo por mí misma porque que digan los demás. Entonces, pudiera ser una humildad falsa y debemos de tener mucho cuidado con eso. O pudiera ser que yo no quiera servir porque quiero estar cómodo. Entonces, debemos de confrontar nuestra alma porque es el alma la que se va a confrontar, ¿verdad? Entonces, ¿qué habilidades tengo? ¿Soy buena para cantar? ¿Tengo buena inteligencia kinestésica? Son las inteligencias múltiples. Todos los que danzan acá tienen la inteligencia corporal o la inteligencia kinestésica. Todos los que cantan, ¿verdad?, tienen también esta inteligencia musical y lingüística. Los pastores tienen la inteligencia verbal lingüística, que van por esta línea. Entonces, hemos sido dotados de muchas inteligencias, de dones y talentos, pero yo sí debo de conocer lo que tengo. Ejemplo, usted sabe cuántos tienen cuenta en banco, cuenta bancaria. ¿Sabe cuánto tiene en la cuenta? Sí. ¿Alguien podría decir que no sabe lo que tiene en la cuenta? No. Si lo dijera que no sabe qué tiene, ¿qué pensaríamos de esa persona? Que negligente, ¿verdad? Que descuidado. Pues así pasa con los dones y talentos. Si usted y yo no conocemos para qué somos buenos, para qué estamos viviendo, estamos actuando en un estado de negligencia y de descuido. Porque evidentemente Él me pensó, Él me diseñó, Él me amó antes de estar en el vientre de mi mami. Si Él me amó, Él me equipó y estoy lista para hacer la obra que Él me ha llamado. Yo, por mi propia cuenta y mis propias capacidades, no puedo, pero sí debo estar consciente que tengo en Él para ofrecerlo a los demás. Cuando yo me doy cuenta de lo que tengo y lo que puedo hacer, yo bendigo al cuerpo y hago que el cuerpo crezca. Otra amiga, yo oí de muchas anécdotas, otra amiga me dijo una vez, yo viajaba mucho en el trabajo. Entonces me dice, habíamos tomado café, habíamos platicado y ya solo estábamos a punto de entrar a la iglesia. Y me dice, ¿y qué va a hacer? Porque el cuerpo está padeciendo porque usted no le está sirviendo a Dios. No se me olvida, eso fue hace muchos años.
y se me quedó grabado. Esa fue la última frase al bajar del carro. ¿Qué va a hacer? ¿Verdad? El cuerpo no está siendo bendecido, no está siendo edificado. Entonces, cuando yo no sirvo, afecto al cuerpo. Cuando yo no sé, no conozco y no dispongo mis talentos, habilidades y dones, yo lastimo, yo daño al cuerpo. ¿Y cómo esta mano le puede pegar a la pierna? Eso es lo que hacemos. La pellizco, la aruño, la jalo del pelo. ¿Y estaría eso bien? Se mira raro, ¿verdad? Se mira extraño. Pero cuando yo no sirvo al Señor y desconozco mis dones y talentos, eso hago con el cuerpo. Lo daño, lo lastimo. Entonces, podemos hacer a un lado la falsa humildad y decir, el Señor me ha dado esto y esto. Dígame, ¿en qué puedo servir? Recordamos a una hermana que dijo, hermanos, estoy dispuesta para hacer tarjetas, diseños, boletines, lo que ustedes me pidan. No soy muy ducha en videos, pero estoy para servirles. El corazón de todos se alegró. Y dijimos, fulana dijo que podía, digámosle a ella que nos ayude, ¿verdad? Y ella lo lanzó para todos los grupos. Yo puedo hacer esto, ¿verdad? Cuenten conmigo. Entonces, es un alivio, es un acto de servicio, y en los lenguajes del amor se le llama lenguaje de actos de servicio, ¿verdad? Entonces, es una forma de amar al cuerpo. Entonces, estemos seguros, ¿qué tengo? ¿Qué me ha dado el Señor? ¿Cómo lo uso? ¿Cuándo lo pongo a disposición? Usted es lindo para sonreír, es amable, tiene una voz dulce, es cariñoso. Sirvan mujeres, porque se necesitan personas amables. Dice que tu gentileza sea conocida por todos. Si usted es dulce, es mieloso, ahí está el lugar. Sirva, porque usted sabe abrazar, sabe saludar, sabe dar una palabra de ánimo. Usted es pilas, es rápido para hacer todas las cosas. Díganle a los pastores, pastores, no me cabe la energía, necesito usar esta energía. Soy como un cipote de 5 años, dígame en qué le ayudo. Porque hay personas adultas que tienen una energía que son las 12 de la noche y dicen, ¿qué hago? ¿Qué hago? Mi hermano, el mayor, trabajaba, era full, agendas hasta las 7 de la noche, llegaba a la casa y empezaba a doblar la ropa y empezaba a lavar los trastes y jugaba con el perro, jugaba con los nietos. Y él seguía la jornada como que acababa de amanecer. Entonces, él tenía suficiente energía para dar y ayudar y compartir. Los nietos ahora lo extrañan mucho, porque decían, abuelo jugaba con nosotros. Y también decían, él siempre les tenía churritos. Entonces, un día dijeron, ahora ya no somos millonarios, ahora ya somos pobres. ¿Por qué? Porque abuelo siempre nos daba un churro y nos daba dinero. Entonces, él hacía y daba lo que tenía. Entonces, ¿qué tiene usted para dar? ¿Qué tiene? Háblele hoy al Espíritu Santo y dígale, ¿qué tengo? Me has llenado como a este hombre y lo he llenado del Espíritu de Dios. Es todo. Si me ha llenado del Espíritu de Dios, lo tengo todo. En sabiduría, ¿cuánto oramos por sabiduría? Yo oro siempre por eso. En inteligencia, en ciencia. Hermanos, tenga también presente esto. Todos somos inteligentes. Si a usted alguna vez le dijeron que era tonto, no es cierto. Deseche esa palabra. Usted y yo somos inteligentes. Y no tenemos una inteligencia, tenemos múltiples inteligencias, porque el Señor nos diseñó de esa manera. En todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, usted es mecánico, usted es albañil, usted es tecnológico, usted es periodista, usted es maestro, usted tiene un puesto en el mercado, usted tiene un puesto de llantas, de queso, usted es hábil, sabe matemáticas. Yo admiro a la gente
del mercado. Sí, le hacen las cuentas a uno. Y yo me quedo pensando, ¿cuánto es? ¿Verdad? Y ellos ya hicieron la cuenta. Los niños que venden en el mercado, tenga, lléveselo, por favor, mire que está bien, usted lo va a necesitar. Entonces, chavos, yo lo voy a llevar, ¿verdad? Me convenció, es bueno, ¿verdad? Entonces han desarrollado esas habilidades. Acciono guiado por Dios. Dice, me dijeron, las cosas no andan bien. Aquí fue en Nehemías. Nos acordamos que no solamente es un servicio en la iglesia, en una labor, ¿verdad? Por los grupos o los ministerios en que se está, sino también en la casa. Qué bonito es recordar la labor de mamá, cómo nos sirve, ¿verdad? Cómo nos cuida, cómo hace esas tortillitas, esos huevos, cómo nos cuidaron cuando estábamos pequeños, es una forma de servicio. La figura de papá, que es tan importante en la casa. La figura de papá es esta figura de protección, no solamente de proveedor, sino de protector. Es una figura para las que somos hijas, ¿verdad? Es una figura de soporte, de respaldo, de seguridad. Entonces, qué importante el servicio de papá en casa, el servicio de mamá en casa como columna en la formación de valores y el modelo del hogar para que los hijos reproduzcan ese modelo de Cristo. El rol de los hijos en servirse mutuamente. Ahorita en discipulado, en el segundo nivel, es muy linda la parte de convivencia porque estábamos hablando precisamente del siervo mayor de Jesucristo. Y entonces hablábamos de cómo servíamos, ¿verdad? Entonces uno de los niños decía, es que siempre me toca a mí, dice, y al otro no le toca nada. Entonces después comentábamos, pero si estamos sirviendo, no vamos a quejarnos, ¿verdad? Sí debe hacerlo toda la familia, ¿verdad? Sí debe de aprenderse en la familia porque es parte de todos. Y la familia es una empresa que va a funcionar y va a ser exitosa con la ayuda de todos. No puede recaer en una sola persona todo, hermanos. Es desgastante. Emocional, afectivamente, físicamente, es desgastante que todo caiga en una sola persona. Entonces, mostrar a Cristo y decir, soy varón, pero puedo lavar los platos. Soy varón y puedo trapear. Soy varón y me puedo sentar. ¿Cómo te sentís hoy? ¿Cómo te fue hoy? Es decir, que sea algo mutuo que se va enseñando en la familia. Es parte de un servicio dentro del hogar. Sí podemos hacer cosas nuevas. No nos enseñaron a abrazar. Aprendamos. Una muchachita decía, no he aprendido a abrazar, no me enseñaron, pero estoy aprendiendo. Entonces, enséñenme, ¿verdad? Uno de mis hermanos lo más que podía hacer de expresión cuando había algo muy emocionante, de mucho afecto, él lo que nos hacía era esto, nada más. Pero había otro que nos agarraba bien fuertemente, ¿verdad? Entonces, dos en una misma familia con diferentes formas de expresión, ¿verdad? Pero lográbamos entender ese código de afecto. Entonces, ¿cómo se siente amado el otro en la familia? Y es que decíamos que el lenguaje de actos de servicio es el más caro y fue el que hizo Jesucristo por nosotros en la cruz. Por eso es el que nosotros aprendemos y nos disponemos a reproducir en cada ambiente. Yo puedo hacerlo, yo quiero hacerlo, te ayudo, y no es porque estemos descansados. Aunque esté cansado, es caminar esa mía extra y hacer algo nuevo dentro de la familia. Entonces dice en esta parte de Nehemías, fue cuando el pueblo de Israel entró en cautiverio, 75 años, y salieron de Jerusalén, y fueron los muros quemados, las casas y todo. Entonces Nehemías es parte de esta nueva generación que está fuera de Jerusalén. Él tenía una muy buena posición, era copero del rey, estaba muy bien, ¿verdad? Él y su familia, pero llegan y le comentan cómo está el remanente, ¿verdad? Dice, me dijeron las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades
y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Eso le fueron a contar a Nehemías, ¿verdad? De cuando él oyó esto, y esa es la parte del llamado, cuando oí esto me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo. En el llamado no soy indiferente. Siento, veo y entiendo lo que está pasando. Y me uno a la obra para que los que están padeciendo salgan de esa situación. Más adelante, no sé si lo coloqué, no. Entonces, él dice, ¿verdad?, que le pide permiso al rey, que el rey lo mira muy triste y le dice, ¿por qué estás tan triste? Nunca te había visto así. Entonces él le comenta y le pide permiso y le dice que cuánto tiempo y le da el permiso porque oró por gracia ante el Señor. Y le dice también que le dé cartas para pasar por cada lugar para poder conseguir madera y cosas para cuando llegue al pueblo. Entonces miramos que acciono. En el llamado yo no me quedo estacionado, no me quedo de observador. En Cruz Roja se le dice cuando pasa un accidente y hay un herido o alguien, entonces él le dice que hay muchos mirones, ¿verdad? Que están ahí hablando y viendo, pero nadie ayuda. Entonces en el término de Cruz Roja se le dice mirones. Entonces en este caso también, cuando miramos que está sucediendo algo, entonces no me quedo sentado, no me quedo como estatua, sino que me uno y veo qué hago. Lo primero que hizo Nehemías fue sintió el dolor de lo que estaban sufriendo. Oró, ayunó, esperó y habló. Y luego se trasladó ya con cosas que él pudo gestionar. No se quedó solamente observando que otros hicieran. A veces pudiera ser también que nosotros pasivamente estemos esperando que otro lo haga, porque es bueno, porque es listo, porque es pilas, porque es rápido, y nosotras, no, lo va a hacer otro. Pero si yo estoy ahí, ¿por qué esperar que otro lo haga? ¿Verdad? Sí, estoy viendo la condición. Otra cosa que hizo Nehemías fue que cuando llegó, se fue en la noche a hacer un recorrido por toda la comunidad a ver lo que pasaba. Y él capturó la situación de lo que le habían dicho con lo que él estaba viendo. Y entonces hizo un plan donde involucró a toda la comunidad. Y trabajaban con una espada y con la otra estaban construyendo. Es decir, no fue fácil porque los atacaban. Cuando una muralla caía, ¿verdad?, el pueblo en este entonces quedaba desprotegido porque era como la frontera. Entonces, un pueblo sin muralla era un pueblo sin fronteras que llegaba cualquiera a dañarlos, a robarles, a matarlos. Entonces, se hizo toda esa obra y miramos ahí el llamado de Nehemías se desacomoda del palacio, deja todo lo que es la rica comida, el buen ambiente, las buenas relaciones y se va a un lugar hostil, a un lugar en escombros. También miramos más adelante, les recomiendo, la historia es increíble, 1, 2 y 3, y ahí usted toma contexto de todo lo que pasa, capítulos 1, 2 y 3, y él tuvo también oposición, una fuerte oposición. En el llamado, hermanos, no es que va a ser fácil, es posible que muchos se opongan a lo que usted está haciendo. Es posible que se burlen de Nehemías, se burlaban, lo rechazaban, ¿verdad? Y levantaban grupos para hablar al rey en contra de él. Te puede pasar eso en el llamado. Entonces, estemos preparados, ¿verdad? Porque el que nos llamó nos va a respaldar. Su gracia está con nosotros. El punto es, conozco las habilidades, dones, talentos que el Señor me ha dado. ¿Estoy dispuesto a usarlo en este momento? Usted no necesita un título universitario, no necesita educación media, no necesita bachillerato, no necesita 6º grado. Usted necesita un corazón y saber qué es lo que tiene para desarrollarlo. No conoce sus dones y talentos,
pida ayuda y diga, Señor, revélame qué es lo que me has dado, porque tú me engendraste antes de que me pusieras en el vientre de mi mami. Y tú me hiciste con propósito para que yo disfrutara esta vida gloriosa en este lugar y allá también. Damos gracias al Señor por el llamado que nos ha hecho y que permanece para la eternidad. Amén.